Hola a todos, en esta ocasión les enseñaré cómo realizar una máquina de Turing con el programa JFlap. Bueno, pues tenemos el siguiente ejercicio. Diseña una máquina de Turing que se comporte como reconocedor que reconozca el siguiente lenguaje. L es igual a B a la N E a la N, donde N es mayor o igual que 1. Bueno, el alfabeto de la cinta debe ser diferente al alfabeto de entrada, es decir, si el alfabeto de entrada es D, el de la cinta, o sea el de salida, debe ser, por ejemplo, 1, con sus respectivos símbolos, blanco, si es que se necesita en su diseño. Bueno, como primer punto tenemos que debemos identificar los componentes de la máquina de Turing y describirla. Pues según el lenguaje que nos están indicando que realicemos con la máquina de Turing, ya sabemos que el alfabeto de entrada es D y E. Alfabeto de entrada. Ahora, el alfabeto de salida. Por ejemplo, si ingreso la D, en la cinta debe mostrar el número 1. Entonces 1, y por ejemplo si ingreso la letra E, en la cinta mostrará el número 0. Alfabeto de salida. Bueno, en la máquina de Turing también existen estados. Este es el conjunto de las Q, Q0, Q1, Q2, Q3, dependiendo de los estados que utilicemos. Pues para determinar los estados primero realizaremos la máquina de Turing en JFlap, y pues ahí sí terminamos el primer punto. Comencemos diseñando el diagrama. En JFlap seleccionamos Turing Machine. Listo. Entonces el ejercicio nos dice, analicemos bien el ejercicio. Debe comenzar con D n veces, donde n es mayor o igual a 1, es decir, n por D por lo menos debe estar una sola vez al inicio de la cadena de entrada, y E debe estar después de la D n veces también, donde n es mayor o igual a 1, por lo menos una vez debe estar. Por ejemplo, nuestra máquina de Turing debe reconocer la cadena de entrada de E. También nos puede reconocer D, donde D se repite 3 veces en este caso, E una vez. También nos puede reconocer D, E. D se repite n veces y E n veces. La E siempre va después de la D. Pero nuestra máquina debe reconocer, por ejemplo, en este caso, D, E. ¿Por qué? Porque en el lenguaje, en el lenguaje que nos están especificando, siempre debe comenzar con la D n veces y terminar con la E n veces. En este caso comienza con la D n veces, sigue la E n veces y después otra vez la D, y de esta manera no debe funcionar. Bueno, pues comencemos diseñando la máquina de Turing. Recuerden que debe comenzar con la letra D y mostrar el número 1. Ponemos un estado
Listo. Entonces, vamos a realizar una transición de Q0, del estado inicial Q0 al estado Q1. Si nos ingresan la letra D, debe mostrar en la cinta como salida el número 1. Y además la R indica que se va a mover hacia la derecha, right, en la cadena de entrada para analizar la siguiente letra. Por ejemplo, indiquémosle aquí en este caso que este es el estado inicial. Y ahora realicemos una prueba para ver cómo va nuestra máquina. Como cadena de entrada vamos a ingresar D. Vamos a ingresar la letra D, la cadena DD. Aceptamos y le damos en Step para que realicen el siguiente paso. Empieza analizando la letra D de la cadena de entrada y nos debería mostrar el número 1 en la cadena de salida. Como vemos, pasó del estado Q0 al estado Q1 y además en la cinta de salida pues ya nos reemplazó la D por el número 1. Bueno, si le damos en el siguiente paso, pues en este estado pues no hemos especificado ninguna acción, así que debe arrojar un error. Bueno, pues sigamos diseñando nuestra máquina. Ahora, si siguen ingresando el carácter D, la letra D, debe seguir mostrando el número 1 y que realice un desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha en nuestra cadena de entrada. Como ven, la flecha vuelve al estado Q1 a repetirse. Esto nos permite analizar siempre la D, o sea, si ingresamos 5 veces D, va a pasar D del estado Q0 al estado Q1 y después las 4 veces restantes al estado Q1 analizándolo. Realicemos una prueba. Ingresaremos en este caso D 6 veces D. Primer paso, pasa del estado Q0, debería pasar del estado Q0 al estado Q1. Como detecta en la cadena de entrada la letra D, la reemplazará por el número 1 y realizará un movimiento hacia la derecha, o sea, hasta la siguiente D. Listo, ahí pasó al estado Q1 y debe seguir analizando la cadena de entrada con las Ds restantes. Entonces, debe analizar esta D. El estado Q1 dice, si ingresan una D, deben reemplazarla debe mostrar el número 1 y realizar un movimiento hacia la derecha, de la cadena de entrada, o sea, en la siguiente D. D y muestra 1, 1, 1. Listo. Sigamos. Ya aquí hemos realizado este paso D n veces del lenguaje que nos están pidiendo. D n veces del lenguaje que nos están pidiendo. Seguimos. Ahora debe reconocer la letra E y mostrar en la cinta el número 0. Ponemos otro estado. El estado Q2 y realizamos una transición del
estado Q1 al estado Q2. Si nos ingresan la letra E, debe mostrar el número 0 y realizar un movimiento hacia la derecha de nuestra cadena de entrada. Listo. En este caso reconocerá D n veces y E una sola vez, mostrando en la cinta el número 0 y realizando un movimiento hacia la derecha. Realizamos una prueba. Ingresaremos D, 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 E, E. D muestra el número 1. De nuevo debe mostrar 1, 2 veces más, quedando en el mismo estado, porque esta flecha no lo indica, pero realizando un movimiento hacia la derecha de la cadena. Listo. D, D. Ahora debe analizar la letra E. Por aquí no entrará, porque por aquí estamos especificando la letra D. Por este camino, por esta transición, hemos especificado que si ingresa en la letra E debe mostrar en la cinta el número 0 y realizar un movimiento hacia la derecha, o sea, la siguiente E. Y pasar, en este caso, pasará del estado Q1 al estado Q2. Listo, como podemos ver, nos reemplazó la E por el número 0. Como en el estado Q2 no le hemos especificado más nada, mostrará un error. Por lo tanto tenemos que realizar la misma acción que hemos hecho en el estado Q1, pero aquí con la letra E. Listo, sigamos. Entonces, agregamos una nueva transición hacia el mismo, dándole clic. Si en la cadena de entrada la letra que se está analizando es la letra E, debe mostrar el número 1 como resultado de salida en la cinta y realizar un movimiento hacia la derecha, hacia la siguiente letra. Listo. Realizamos una prueba. E ingresamos D, 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 E, 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 E. En el primer paso mostrará reemplazar a la D por el número 1 y realizará un movimiento hacia la derecha, pasando del estado Q0 al estado Q1. En este estado pasará por este camino, porque la letra, en este caso de entrada, de la cadena de entrada, es la letra D y debe mostrar el número 1 realizando un movimiento hacia la derecha de la cadena de entrada. 1, 1, como podemos ver aquí el resultado. 1. Ahora sigue el análisis de la letra E. Debe pasar del estado Q1 al estado Q2 realizando un movimiento hacia la derecha y reemplazando la E por el número 0 en la cinta de salida. Como podemos ver, lo ha realizado, y aquí va a seguir realizando el análisis de la letra E n veces, gracias a que esta transición no lo permite. 0, 0, 0. Listo. Aquí ya no le hemos dicho que si reconoce un carácter de espacio, pues termina. Aquí nos arroja este error porque no le hemos indicado que debe terminar cuando reconozca el carácter de espacio, un espacio en blanco. Listo, entonces vamos a terminar nuestra máquina de Turing. Agregamos un nuevo estado que sería el estado Q3 y le agregamos una nueva transición del estado Q2 al estado Q3. Y aquí no agregamos nada, simplemente seleccionamos la flecha, el puntero, y como pueden ver, en read, en lectura, si encuentra un espacio en blanco, lo reemplazará en la escritura, en la cinta, por otro espacio en blanco. Aquí le indicamos S para que no realice ningún movimiento ni a la derecha ni a la izquierda. Y de esta manera
nuestra máquina de Turing reconocerá D n veces, posteriormente E n veces y ya. Realicemos pruebas. D, E. D, lo reemplazo por 1. D, otra vez 1. En el mismo estado. D, otra vez 1. Ahora debe pasar del Q1 a Q2, reemplazando. Si reconoce la letra E, debe escribir 0, realizando un movimiento hacia la derecha. Aquí se repetirá en el estado Q1 porque esta transición así lo indica. Bueno, en la última E hace un movimiento hacia la derecha. Aquí hay un espacio en blanco. Entonces pasará del estado Q2 al estado Q3. Si detecta un espacio en blanco, lo dejará igual, terminando el análisis. No le hemos indicado que ese es el estado final, entonces le damos clic derecho, estado final. Y de esta manera pues ya terminamos en la máquina de Turing que realiza la función que nos han indicado, que cumple con el lenguaje que nos han indicado. DDD, EEE. Listo. Muestra un color verde indicando que el análisis ha terminado correctamente, terminando en el estado Q3. Ahora, como podemos ver, hemos utilizado cuatro estados: Q0, Q1, Q2, Q3. Entonces, indicamos aquí estados Q0, Q1, Q2, Q3. Este es conjunto de estados. Diseñela en el diagrama. Ya hemos realizado este paso aquí. Este es el diagrama. Ahora, recorra la máquina con al menos una cadena válida explicando lo sucedido. Eso ya lo hemos hecho con la explicación anterior. Identifique una cadena que no sea válida y justifique por qué. Bueno, aquí vamos a analizar una cadena que no sea válida. Por ejemplo, como lo dije anteriormente, solo debe reconocer DDD, E. Después de la D siempre debe haber una E. Pero ¿qué pasa si agregamos otra D? No cumple con el lenguaje. Analicemos. D pasa el estado Q0 Q1, sigue las Ds n veces, ahí mismo están en el mismo estado. Después sigue con el análisis de la E pasando del estado Q1 a Q2. Listo. Ahora sigue D. Pero como pueden ver, solamente especificamos que debe reconocer E y en un espacio en blanco. En este caso mostrará un error poniendo el color rojo. Ya, esta cadena de entrada no es válida. Identifique la cadena que no sea válida. Entonces, una cadena que no es válida, DD, DD. ¿Por qué? Porque solamente hemos indicado que debe reconocer después de la D la letra E y ahí debe terminar. Siempre debe comenzar con una D y terminar con una E, por lo menos. Ejecute el test a una cadena aceptada que tenga al menos 5 símbolos. Eso ya lo hemos realizado. Identifique en qué momento la máquina se detiene. Si es una cadena válida, se detendrá en el estado Q3. Pero si es una cadena inválida, pues depende de dónde comencemos.
Si ingresamos una cadena no válida, por ejemplo, letras que no le hemos indicado a nuestra máquina de Turing, la letra F, G, entonces se detendrá ahí mismo en el estado puchero, porque ese no se lo hemos especificado. Y listo, eso es todo. Espero que hayan entendido. Suscríbanse a mi canal. Hasta luego.